Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:3, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios poderoso, Dios misericordioso. En el nombre de tu amado Jesucristo, Dios glorioso, aquí estamos una vez más para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, porque tú eres el centro de nuestra palabra, Padre glorioso. Espíritu Santo de Dios, prepara las mentes, prepara mis labios, y que esta palabra, Dios poderoso, llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas, Padre glorioso. Que no estemos solamente haciendo espectáculo, que no solamente estemos, que es una religión, Dios poderoso, sino que realmente podamos entender, Padre Santo, podamos entender tu evangelio, podamos entender tu palabra, podamos entender los tiempos que estamos viviendo, porque es necesario, Dios poderoso. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Sin ti no pudiéramos hacer nada, Padre glorioso, pero aquí estamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. En esta tarde, hermanos, vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, antes de conocer a Cristo, hermanos, si usted sabe la historia de Pablo, era un hombre, hermanos, fuerte, un hombre rudo, un hombre sin misericordia, un hombre con influencias, un hombre con conocimiento. ¿Qué pudiéramos decir, hermanos, del apóstol Pablo? Si alguien se le atravesaba por ahí, hermanos, él con tan solo decir mátenlo, lo mataba. ¿Se acuerda que él estaba cuando apedrearon a Esteban? Pues ese Pablo, hermanos, así como era antes de conocer el evangelio, decíamos que era un hombre fuerte. Pero ahora, hermanos, Pablo se presenta ante los corintios diciendo: estuve con vosotros con debilidad. Fíjese, como un hombre fuerte, hermanos, un hombre rudo, ahora dice: estuve con vosotros con debilidad. ¿Quién reconoce su debilidad, hermanos? Regularmente todos estamos fuertes. Estoy fuerte espiritualmente, estoy fuerte financieramente, estoy fuerte físicamente. ¿Quién va a decir estoy débil? ¿O alguien pudiera decir yo estoy débil? Porque la debilidad, hermanos, yo creo que es un enemigo del ser humano. Nadie quiere ser débil. Imagínense, si yo les digo a ustedes estoy con vosotros con debilidad, todos me van a querer dar pampas. ¿Para qué queremos este debilucho? Pero Pablo aquí se presenta, hermanos, dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En la otra versión, hermanos, estaba viendo que dice: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Pablo, hermanos, para mí, el hombre más valiente, el hombre más seguro de sí mismo, el hombre con mucho conocimiento, con mucha teología, pero ahora se presenta como el hombre más débil. Dice: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Pablo sabía, hermanos, cuando se presenta ante los corintios, Pablo sabía perfectamente, hermanos, que en medio de los corintios había gente de toda índole. Había religiosos, había filósofos, había teólogos, había rabinos, había gente de todas las índoles en Corintio, hermanos. Corintio era un puerto muy famoso donde había mucha gente. Gente con conocimiento, hermanos, filósofo, con conocimiento teológico acerca de Dios. Pero Pablo, hermanos, era teólogo también.
Pablo tenía mucho conocimiento, hermanos, de Dios, teológicamente. Pero ahora, hermanos, Pablo se presenta como una persona débil, sin conocimiento, él en una ocasión dijo que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Él decía que no venía con sabiduría humana. Ahora se presenta, hermanos, con una experiencia propia, con una experiencia personal, con un encuentro con Jesucristo, hermanos. Porque yo creo que como Pablo, hoy en día, hermanos, hay mucho predicador. Muchísimos, hermanos. Y ahorita tenemos se puede decir la facilidad, hermanos, de, si queremos, vemos la predicación, y si no, pues vemos otra. Al cabo hay cuánto predicador. En estos tiempos, hermanos, en las redes sociales hay mucho predicador. Incluso yo ya me hice uno de ellos. Y le doy la honra y la gloria a Dios porque tenemos seguidores. Para mí, hermanos, antes, créame que estaba pensando esto. Cuando el tiempo de la televisión, muchos predicadores, hermanos, de sana doctrina, no estaban de acuerdo con la televisión. Incluso mucha gente le puso por nombre a la televisión como el cajón del diablo. Así se la llamaba la televisión por los predicadores de sana doctrina. Ellos solamente querían estar en su iglesia o en campañas. Pero para ellos la televisión era su enemigo. Después, hermanos, se dieron cuenta que la televisión era un medio. Cuando empezó Facebook, hermanos, créanme que para mí no estaba de acuerdo. Sinceramente, hermano, no estaba de acuerdo. Porque la gente empezaba a poner el pescado, la carne asada, las hamburguesas, las pizzas, empezaban a poner en Facebook. No ponían ni los frijoles, no ponían otra cosa porque somos débiles. Pero sí ponían cosas buenas, ponían el carro, ponían la foto de la casa, ponían el rancho, ponían todo lo que es positivo. Lo negativo no lo ponían. Cuando estoy enfermo no lo pongo porque la gente, ¿qué va a decir? Débil. Pero ahora, hermanos, nos damos cuenta que Facebook es una herramienta, hermanos, donde la gente sigue poniendo de todo. Pero si la gente sigue poniendo de todo, hermanos, ¿por qué no poner en alto el nombre de Jesucristo? Que el nombre de Jesucristo, hermanos, se oiga hasta los últimos rincones. Porque cuando nosotros empezamos a hablarle a las personas de la Biblia, lo primero que nos llaman es religiosos. Entonces los predicadores, hermanos, hasta este tiempo, créanme que los predicadores son los peores enemigos de la gente religiosa. Los peores enemigos de la gente incrédula. Aunque dicen que creen, simplemente no creen. Pero cuando les hablamos de la Biblia, hermanos, la gente hasta cierto punto siente rechazo, siente que la Biblia lo va a desenmascarar, siente que la Biblia va a descubrir sus pecados que tiene escondidos por ahí. Porque la Biblia, hermanos, si usted y yo entendiéramos que la Biblia es un arma poderosa en nuestras manos, de la Biblia, hermanos, se han hecho tantos comentarios. La gente dice que es un libro cualquiera, la gente dice que es un libro escrito por hombres, la gente dice tantas cosas, hermanos, pero la Biblia ha permanecido por los siglos y los siglos. Desde antes que hubiera una Biblia, hermanos, como la que tenemos usted y yo en nuestras manos, se escribía en pieles de animales, se escribía en papiros, ahí se escribía la palabra de Dios. Los antiguos, hermanos, como en el tiempo de Esdras, ellos andaban con sus rollos. En los tiempos de Jesucristo, hermanos, también andaban con sus rollos. Jesucristo se paró en una ocasión, hermanos, y les dice a los escribas y fariseos, saduceos, todos los que estaban sentados ahí, los sabios, los rabinos, y les dice: hoy se ha cumplido la profecía que dice Isaías. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre ha existido. Y hoy más que nunca, hermanos, la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios.
Por eso yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos debemos levantarnos, hermanos, con fuerza, pero al mismo tiempo, hermanos, con debilidad, como decía Pablo, con humildad. Pablo decía, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía miedo, hermanos, de todos los que estaban a su alrededor? Miedo hasta cierto punto, hermanos, no de morir, porque él decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No de morir, pero sí, hermanos, de que le dieran unos cuantos golpes por predicar el evangelio. Porque ahí, hermanos, entre toda la gente que le rodeaba había religiosos, había diferentes creencias, había filósofos, hermanos, sabios. Pero por eso les decía, hermanos, que los predicadores son criticados, hermanos. Créanme que son súper criticados. Dicen que esto nomás es una de tantas críticas que comen de los demás. Eso es una crítica, hermanos, y créanme que realmente, por eso digo, voy a conjugar las palabras, la debilidad y la fortaleza. Si no fuera por Dios, hermanos, créanme que el primer débil fuera yo. Porque, y si así fuera, ¿por qué no se meten todos a predicar? Al cabo es fácil, hermanos. Predicar es fácil. Pero no es así. Por eso, ¿por qué cree que los que hablan nomás hablan y se retiran? Tiran la piedra y esconden la mano. Pero usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, llamémonos o no llamémonos predicadores, tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aquí vemos a Pablo, hermanos, en el capítulo 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Fíjense, lo que hablaba Pablo, hermanos, era su testimonio. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es de que él no fue con excelencia de palabras. No fue un predicador elocuente como se está autocalificando hasta este momento. Porque yo creo, hermanos, que para el que conoce la palabra de Dios, Pablo era un predicador excelente. Porque hoy en día, hermanos, nosotros confundimos a veces la excelencia. Confundimos, hermanos, porque les decía que en redes sociales, hermanos, hay tanto predicador. Muchos predican muy suavecito. La gente inmediatamente parece que está dormido. Hay otros tan activos que andan para allá y por allá y se secan con una toalla y andan sudando y otros lo critican. ¿No podrá estar quieto? O sea, que esto quiere decir, hermanos, que no tenemos un gusto porque vemos al predicador. Pero el día que veamos la palabra de Dios, hermanos, vamos a entender que venga de quien venga, es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, el autor es Dios Padre. El intérprete, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el mensaje central que tiene toda la Biblia, hermanos, se llama Jesucristo. Este es el mensaje central, hermanos. Toda la Biblia y todo cristiano lo que debe de predicar, hermanos, es un Cristo céntrico. Porque ideas, hermanos, hay muchas. Pero Cristo es el único, el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos y los siglos. Jesucristo es el mismo, hermanos. El mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo de salvación. Arrepiéntete y tendrás salvación. Ese es el mensaje de todos los tiempos. Pablo, hermanos, aquí dice que yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pero sí dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo creo que usted y yo sabemos y entendemos, hermanos, que Pablo era un teólogo. La palabra de Dios, hermanos, lo describe que él estudió a los pies de Gamaliel.
un rabino reconocido, hermanos, entre todos los rabinos. Gamaliel era reconocido. Su discípulo era Pablo. Entonces, ¿qué podemos esperar de Pablo, hermanos? Una sabiduría caminando, una sabiduría andante. Pero dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando Pablo hablaba, hermanos, de Jesucristo crucificado, mucha gente, hermanos, la gente que le digo, gente a nuestro alrededor, tiene diferentes ideas. Para muchos es lógico, para muchos es ilógico. Para los judíos, hermanos, era locura. ¿Cómo vamos a hablar de un Jesucristo crucificado, hermanos? ¿Cómo? Si no es lícito, no es lógico que si Jesucristo dice o se proclama como Dios, ¿cómo va a estar en una cruz? Eso es locura. Busque Deuteronomio 21:23, hermanos. Deuteronomio 21:23. Por eso los judíos no entendían, hermanos. No entendían cómo es de que Jesucristo, el que se llamaba el Mesías, el que se llamaba el Salvador, el que venía a salvar las almas, ahora está en un madero. Dice Deuteronomio 21:23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No dejaráis su cuerpo para la noche. Si usted sabe, hermanos, Jesucristo, dice la Biblia, que fue crucificado, hermanos, en una tarde. Pero su cuerpo, hermanos, no tenía que pasar la noche sobre el madero. Dice la Biblia, hermanos, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. ¿Quién es el que estaba colgado? Jesucristo. Por eso los judíos, hermanos, para los judíos era locura. ¿Cómo es posible que el que decía que era el Mesías, decía que era el Salvador, decía que era el Hijo de Dios, decía que era... Ellos sabían que Jesucristo, hermanos, en muchas ocasiones les quiso aclarar que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Pero parece que los judíos, hermanos, no entendieron esto porque ellos decían, porque maldito por Dios es el colgado. Y Jesucristo, hermanos, estaba colgado en un madero. Entonces para ellos era locura. Para los gentiles, hermanos, no era ridículo, hermanos. ¿Cómo es de que ellos pensaban que cómo es de que si Dios es un Dios eterno, cómo va a morir Dios en una cruz? Para ellos era ridículo, hermanos. Pero sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo, donde estábamos en 1 de Corintios, regrésese a 1 de Corintios, y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo, hermanos, él mismo dice que no son mis palabras ni es mi predicación. Aquí es Dios mismo el que está obrando en toda la extensión de su poder.
Porque yo creo, hermanos, que, ¿se acuerdan de Pedro, hermanos, cuando Pedro empezó a hacer milagros? La gente empezó como hasta cierto punto, hermanos, a idolatrarlo. A tal grado, hermanos, que cuando Pedro pasaba, la gente arrimaba a sus enfermos y la sombra de Pedro tocaba a esta gente, hermanos, y sanaban. Por eso aquí Pablo, hermanos, dice que no fueron ni mis palabras ni mi predicación, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ese es un problema grande, hermanos, que a veces nosotros calificamos y somos a veces muy malos calificadores, hermanos. Porque como hay tanta facilidad, como les decía al principio, entonces empezamos a fundar nuestra fe en sabiduría de hombres. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí necesita estar fundada nuestra fe, hermanos. Ahora, si regresamos un poco, hermanos, ahí mismo en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso les decía, hermanos, de que nosotros con urgencia necesitamos volver a los tiempos antiguos. Cuando nosotros, hermanos, hablamos a las personas y les decimos, es que yo leo la Biblia, inmediatamente, hermanos, las personas nos acusan de anticuados, de que no nos hemos actualizado, no hemos evolucionado, no nos hemos modernizado, seguimos en nuestra misma antigüedad, como que la Biblia. Pero si la gente supiera, hermanos, que en la Biblia está la palabra de Dios, como les decía, Dios Padre es el autor. Él es el autor de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios. No es lo que la gente dice, que fue escrita por hombres, que quién sabe qué, bueno. Pero yo creo, hermanos, de que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque hoy en estos tiempos, hermanos, hay mucho sabio y mucho entendido, pero ni con temor ni con temblor. Pero Pablo se les presenta, hermanos, a los corintios, dice que con temor y temblor. El 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoce a Dios, hermanos, porque a Dios no se le conoce por medio de sabiduría. A Dios no se le conoce, hermanos. Hay gente que en los hospitales o en las salas de espera, en los aeropuertos, hay gente que está dedicada a un libro. Si la espera es de 2 horas, hermanos, son capaces de leer todo el libro en esas 2 horas. Qué bueno fuera, hermanos, que nosotros los cristianos agarráramos este libro y lo empezáramos a estudiar. Pero como nos creemos tan fuertes, Pablo, hermanos, el hombre fuerte en sabiduría, el hombre fuerte en conocimiento, ahora se presenta como débil. Una debilidad, hermanos, que lo hizo grande. Porque yo me imagino que Pablo había oído las palabras de Juan el Bautista que decía, es necesario que yo mengüe, pero para que Cristo sobresalte. Yo me imagino que Pablo, hermanos,
Él reconocía, hermanos, su debilidad y decía, Señor, sin ti no soy nada. Pero dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si la gente le dice, hermanos, que porque usted lo que está predicando es locura, dígale que gracias a Dios por esta locura. Porque yo creo, hermanos, que esa locura, el único que la sana y la compone es Jesucristo, hermanos. Ahora, por eso es que usted y yo, si nos aferramos, hermanos, a la palabra de Dios, si nos aferramos a los mandamientos de Dios, si nos aferramos, hermanos, a lo que Dios dice a nuestras vidas, lo que diga la gente, hermanos, es lo de menos. Usted y yo, nuestra fe necesita estar fundada en la palabra de Dios. Vamos a leer un texto más, hermanos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En toda la historia, hermanos, los filósofos griegos eran brillantes. Eran brillantes en su sabiduría. Y los judíos se les destacaba, hermanos, como la descendencia de Abraham. Por eso hoy en día, hermanos, muchos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, son de esas nacionalidades y ahora quieren ser judíos. Quieren ser judíos, se quieren poner un manto así en la cabeza, se quieren dejar crecer la barba y quieren hablar hebreo. Porque piensan que los judíos es la única nación, pero Dios, al Dios que usted y yo conocemos, hermanos, es un Dios de todas las nacionalidades, es un Dios de todos los pueblos, es un Dios de todas las lenguas. Así que si hablamos español o hablamos zapoteco, ténganlo por seguro, hermanos, que Dios nos entiende. Así que Dios no es un Dios limitado, hermanos. Dios es un Dios universal, un Dios que entiende todas las nacionalidades y todas las lenguas. Así que póngase de pie y lo que usted y yo vamos a predicar, hermanos, es simplemente un Cristo crucificado, muerto y enterrado, pero resucitado, hermanos, resucitado para sentarse a la diestra del Dios Padre. Porque si solamente decimos crucificado, probablemente podríamos confundir, hermanos, y dijéramos, pues es el Cristo que crucificado. No, estuvo crucificado. Pablo, el mensaje de Pablo siempre fue, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso debe de ser el mensaje de cualquier evangélico, hermanos. No importa cuánto tiempo tengamos en el evangelio, simplemente el mensaje es el Cristo crucificado y resucitado. Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra, vamos a orar a Dios. Pensaba leer la palabra una vez más para que abran sus pantallas. Les iba a decir, pónganse de pie, hermanos, abran sus pantallas y vamos a leer la palabra de Dios. Pero ahora se los iba a decir en inglés. Pónganse de pie, hermanos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres bueno, Dios poderoso, Dios misericordioso. En el nombre de tu amado Jesucristo, bendito Dios, ayúdanos y enséñanos, Padre glorioso, de que si tú nos has apartado, bendito Dios, prepara nuestros labios, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, bendito Dios, prepara el terreno, Padre glorioso, donde vamos a hablar tu palabra, Dios poderoso. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, sabemos y reconocemos que nosotros como humanos somos débiles, bendito Dios, por más sabios que seamos, Padre glorioso, en este mundo. Tu palabra dice, bendito Dios, que para ti lo más sabio es lo más mínimo, Padre glorioso. Ayúdanos a reconocer nuestra humildad, Padre glorioso, reconocer que somos débiles, reconocer que nos presentamos, bendito Dios, con temor y temblor, Padre Santo. En el nombre de tu amado Jesucristo te damos muchas gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.